Yo les voy a invitar para que se pongan en sus pies y abramos nuestras Biblias allí en 2 el capítulo 4, el verso número 7. Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, el verso número 7. ¿Ya todos encontraron? Vamos a leer este texto. Yo lo voy a leer una vez, usted lo lee, todos ustedes lo leen a una sola voz y hacemos una oración pidiéndole a Dios que Él hable a nuestras vidas. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todos ustedes, hermanos, por favor, repitan este mismo texto. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Antes que usted llegara a este lugar, Él ya conocía y ya conoce su necesidad. Sin usted haberle presentado ni haberle dicho ahorita, cuando hicimos la oración por las peticiones, Él ya conocía su necesidad. Pero también Él ha visto cuál ha sido la disposición de cada uno de nosotros en este lugar. Y por eso vamos a decirle a Él: Señor, habla mi vida. Tú conoces, oh Dios, cuál es mi necesidad, qué necesito yo en lo más profundo de mi corazón, y habla tú allí donde solo Jesucristo puede hablar. Oh bendito y soberano Dios, gracias te doy, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar aquí en este lugar, oh Dios. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres excelso, Dios. Yo quiero pedirte que tú seas hablando, oh Dios, a mi vida, hablando, oh Dios, a mi corazón, te lo pido. Tú eres grande y maravilloso, y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, oh Dios. Soberano Dios, que tu palabra corra, oh Dios, y sea glorificada en nuestras vidas. En tu nombre, oh Jesús, te lo pido, Padre eterno y glorioso Jesús. ¿Puede tomar asiento en el nombre del Señor Jesucristo? Vasos de barro. Estábamos leyendo este texto en la versión Reina Valera. A mí me ha gustado siempre, de pronto, los textos que tomo como base, leerlos o estudiarlos en otras versiones. Y en esta ocasión traje 4 versiones de este mismo texto. La Biblia de las Américas dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Me gusta siempre hacerlo de esta manera, porque de esta manera entendemos más qué es lo que quiere decir cada uno de esos textos. En la versión Dios habla hoy dice: pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. La versión internacional dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y la versión, la traducción en lenguaje actual dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Vasos de barro. Si usted notó algo en las 5 versiones en las cuales leímos les leí este texto, tiene siempre
tres elementos o cuatro elementos bien importantes. Uno, dice que es un tesoro, algo especial, dice extraordinaria grandeza. Segundo, dice vasos de barro. Tercero, dice que viene de Dios. Y cuarto, no de nosotros. Y esas dos últimas, viene de Dios y no de nosotros, textualmente ni en ninguna de las versiones fue cambiado, como para hacernos entender de que no somos nosotros. Y como lo decía en alguno de los textos, somos simples vasijas de barro. El barro o lodo es una mezcla semilíquida de agua y tierra, compuesta por sedimentos, partículas de polvo y arcilla. Los depósitos de barro se endurecen con el paso del tiempo hasta convertirse en lutita, una especie de piedra, algo duro. Barro, masa blanda y compacta que resulta de la unión de tierra y agua. Material hecho de una mezcla de agua y arcilla o tierra rojiza que se moldea y al cocerse en un horno se vuelve duro e impermeable y se usa para hacer recipientes y otros objetos. Sinónimos del barro: lodo, fango, limo, cieno, légamo, cerámica, loza, granito, espinilla, pústula, comedón. Estos son algunos de los sinónimos del barro y yo creo que todos en algún momento hemos tenido contacto con el barro. ¿Cuántos no a veces pisamos por allí un lugar que está un lodazal y nos ensuciamos los zapatos y llegamos con los zapatos llenos de barro? A mí, por ejemplo, ahorita me tocó limpiarme los zapatos porque están arreglando la cuadra donde vivimos y al salir metí el pie donde no era y me ensucié los zapatos y me los llené de barro. Y muchas veces nosotros sabemos si es un elemento que es menospreciado en general por todos nosotros. Sin embargo, es un elemento el cual desde principios de la humanidad, mucho tiempo atrás, ha sido utilizado para realizar un sinnúmero de elementos, los cuales han servido de una gran manera al ser humano. Todos sabemos y se han encontrado elementos que datan de millones aún de años, de miles de años, de vasijas, de porciones de vasijas que aún conservan su belleza y conservan su estado para el cual fueron creados. El barro también ha sido utilizado para las construcciones. Yo creo que los que tienen más edad saben que las casas hace un buen tiempo se realizaban era a punta de barro, ¿cierto que sí? Se realizaban con muros de tapia, es que se llama. En estos días estábamos por allá en un pueblo y pasé y había un muro que era de un grosor alrededor de 70 centímetros y era de puro barro. Y eso lo aprisionan de una manera y le ponen como unos palos, unos maderos, y allí van construyendo de esta manera o iban construyendo de esta manera porque ya la construcción ha avanzado y ya de esta manera no se realiza. Pero en la industria aún se sigue utilizando el barro para realizar elementos cerámicos y elementos con los cuales se pueden realizar vasijas o vasijas se realizan con este elemento que es el barro. El barro también aporta ciertos matices que hacen referencia al barro y se puede encontrar en el fondo de los ríos y lagos, así como en el subsuelo, donde la tierra se mezcla con las aguas.
Los usos son muy variados, desde la construcción, donde se usa para darle terminación de calidad, fabricación de envases para almacenar agua, artesanías como jarrones de barro, elementos decorativos, esculturas, etc. En la construcción fue uno de los primeros materiales usados por el hombre para construir refugios en forma de ladrillos. Es una forma muy económica y poco tecnificada de crear paredes y muros, por lo que ha sido ampliamente utilizado fue utilizado por las civilizaciones antiguas, así como para hacer esculturas ubicadas en entornos desérticos. Otros usos. Hoy en día es común ver que se le da uso al barro, por ejemplo, como un baño de barro. Dicen que tiene ingredientes o contiene ingredientes especiales y que se usa por motivos de belleza también, salud o placer. También se usa para hacer artesanías y objetos de decoración. En la zoología, algunos animales también utilizan este elemento para su supervivencia diaria. ¿Cuántos no han visto un elefante que se cubre en barro? Usted sabe que esto lo hace para él cubrirse y prevenir que el sol le dé directamente. Y así, de esa manera, hay muchos animales los cuales utilizan este elemento para protegerse de las inclemencias del sol y de la radiación solar. Vamos a leer allí en Jeremías el capítulo 18. Jeremías el capítulo 18. Vemos allí, todos recordamos, una especie de parábola o la señal del alfarero y el barro. Dice: palabra de Jehová vino a mí, Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Todos sabemos que esto es aplicado a nuestras vidas, y por eso la palabra de Dios allá en el texto que leíamos al principio decía que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y esos vasos de barro somos cada uno de nosotros, que un día el Señor Jesús nos llamó y nos regaló, nos dio ese precioso tesoro del evangelio de salvación, no siendo merecedores de recibir tan grande tesoro. Porque yo lo he dicho en este lugar, y vuelvo y lo repito: puede ser usted el más inteligente, puede ser usted el que más tenga dinero en este lugar, puede ser usted el que más belleza física tenga en este lugar, pero eso no le sirve de nada si en su corazón no está la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Porque es por su bondad y es por su misericordia que cada uno de nosotros estamos aquí. Vasos de barro. Somos simplemente vasos de barro que un día el Señor decidió escogernos, seleccionarnos para que lleváramos ese grandioso tesoro del evangelio de salvación. Vemos allí en estos textos que leíamos de que el alfarero estaba realizando un trabajo allí en la rueda. Los que conocen cómo es ese trabajo saben que el alfarero
tiene que trabajarlo con sus propias manos, tiene que coger el lodo o el barro y empieza a trabajarlo y empieza a limpiarlo y empieza a realizar una vasija especial. Pero es muy común que en el desarrollo de ese trabajo eche a perder la vasija. ¿Y sabe por qué se echa a perder? Porque muchas veces en ese barro hay pequeñas partículas, hay suciedades, hay cosas que están contaminando ese barro, y eso de esta manera no permite que se pueda realizar un buen vaso o una buena vasija. Entonces el alfarero tiene que de nuevo quitar cada una de esas partículas y de nuevo retomar y reiniciar de nuevo el trabajo que había comenzado. En su mente, en la mente del alfarero, él visualiza cómo quiere que ese vaso quede al final de su jornada. Y hasta que él no tiene esa vasija de esa manera como la visualizó, no termina la jornada de trabajo con ese barro. De esa misma manera pasa con cada uno de nosotros. Nosotros somos barro que Dios tomó con sus propias manos y ha empezado a moldearnos y ha empezado a hacer un trabajo especial con nosotros. Pero cuántas veces, a razón de nosotros mismos, que de pronto permitimos que hayan contaminaciones en nuestras vidas, a veces se echa a perder el vaso. Y resulta que Dios, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha calma, empieza de nuevo a hacer un trabajo especial con ese barro y empieza de nuevo a hacer esa vasija. Él es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Si el alfarero no estuviera, no habría ningún trabajo. ¿Cuántas veces usted ha ido de pronto a un lugar y ve elementos hechos de barro o arcilla? ¿Y cuántas veces nos asombramos de la belleza de cada uno de esos materiales? Pero sabe una cosa, que si no hubiera existido un alfarero que tomara ese barro y le diera forma especial, ese barro no dejaría de ser más que un barro que cualquier persona puede pasar, pisar y no observar que allí puede haber, o de allí, de aquel barro puede hacer algo especial. Muchas veces a nosotros se nos olvida que somos simplemente barro y pensamos que porque cantamos muy bien, o porque predicamos bien, o porque hablamos del evangelio bien, o porque quizás tenemos dinero, o porque quizás tenemos amistades, o porque quizás tenemos belleza física. A veces pensamos que porque tenemos alguna cosa de esas, ya podemos desechar al maestro y podemos ser los mejores. ¿Cuántas veces creemos que ya podemos andar solos en este camino? Personalmente yo he visto a muchos hombres que en un momento determinado han sido vasijas usadas por Dios y que han llevado ese grande tesoro del evangelio en sus vidas, pero se han creído que ellos son el especial tesoro. Ellos se han creído el especial, la especial grandeza, y que ellos tienen algo que no tienen los demás. Pero personalmente he visto a muchos de esos que se han creído que ellos son lo importante y no el maestro, o lo que deposita el maestro en aquella vasija. Los he visto, ya han caído muchos de ellos. Yo creo que usted conoce de pronto algunos que en algún momento predicaron este evangelio de una manera especial
¿Y cuántos no se convirtieron por esa palabra que Dios permitió que ese hombre o esa mujer predicaran? Pero usted va a ver hoy en día y ya se encuentran por allá en el mundo, de nuevo revolcándose en el lodo, en el fango. Es porque se han olvidado que somos simplemente vasijas de barro. Y que si de nosotros se va el Espíritu de Dios, no va a quedar nada en nosotros. No va a haber belleza, no va a haber nada especial en nosotros. Lo que nos hermosea a nosotros es la gracia de Dios. Lo especial que hay en nosotros es el poder de Dios. Lo especial que tiene esta iglesia es que tiene el poder del Evangelio. Y cuando desechamos el poder del Evangelio y de la palabra de Dios en nuestras vidas, estamos condenados al fracaso. Estamos condenados a perderlo todo. Estamos condenados a morir en la desdicha y en la tristeza. Pero cuando comprendemos que la excelencia viene de parte de Dios y día a día estamos allí puestos en esa humildad, creyendo que solamente lo que podamos hacer lo hacemos por la gracia y por la misericordia de Dios, es que podemos obtener que nuestra vasija se va hermoseando por la gracia y la misericordia de Dios. En San Juan 9, vemos allí la muestra de lo que Dios puede hacer con el barro. Allí encontramos como un ciego de nacimiento, llegan sus discípulos, los discípulos de Jesús, y se acercan a él y le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Inmediatamente Jesús les dice: no es que sus padres hayan pecado, no es que él haya pecado, es que es para la gloria de Dios. E inmediatamente Dios o Jesús, que es Dios manifestado en carne, escupe en tierra y empieza a hacer con el polvo que había allí en aquel lugar una especie de lodo que coge e inmediatamente lo unta sobre los ojos de aquel ciego, una persona que no había podido ver jamás en su vida, y le dice: ve y lávate en el lago de Siloé. Aquel hombre obedece inmediatamente, va y se lava. Y después de que lava sus ojos, comienza a ver de nuevo. Y va donde Jesús y Jesús le dice: ve y cuéntalo a los tuyos. Dios puede hacer de un simple barro algo especial, algo nunca antes visto. Ningún hombre, ninguna persona había podido hacer algo tan especial como simplemente untar barro sobre los ojos de alguien y inmediatamente comenzar a ver de nuevo. Dios hace cosas especiales donde no hay nada especial. Un simple lodo, un simple barro, Dios puede hacer algo especial. Vamos a leer Mateo 13:44, San Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de Dios es semejante a un tesoro. Ese tesoro que habla allí en el texto que leíamos al principio, no es nada especial que tú tengas, hermano.
no es tu intelecto, no es tu belleza, no es tu facilidad para hablarle a las gentes. El tesoro especial es la palabra de Dios. Es este mensaje glorioso que Dios nos ha permitido llevar a cada uno de nosotros. Y yo quiero invitarle para que por un momento cierre sus ojos y piense en cuántas veces hemos pensado que somos merecedores de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nuestros corazones se han envanecido y hemos pensado, no, es que yo merezco estar en la iglesia, o es que yo merezco que Dios me dé esto o lo otro? Ninguno de nosotros es merecedor de todas las grandes cosas que Dios nos ha regalado. Y por encima de todo lo que nos ha dado el Señor, lo más grande que nosotros tenemos es que podemos decir seguros que somos salvos por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces por una simple ira con alguien cometemos errores a veces increíbles? ¿Cuántas veces ofendemos al hermano o a la hermana porque creemos que nosotros somos más que él? ¿Cuántas veces menospreciamos a aquel amigo que está en la calle, aquella persona que no tiene a Cristo, y como que a veces lo miramos por encima del hombro y es que yo soy mejor que él? No. Nosotros lo único bonito, hermoso, grande que tenemos es ese evangelio glorioso que Dios ha depositado en nosotros. Y es algo de lo cual nunca debemos descuidar. Es algo por lo cual debemos luchar a cada día y a cada momento y a cada instante. Y decirle a Dios: Señor, yo soy simplemente una vasija de barro a la cual tú has decidido depositar este tesoro precioso de tu evangelio. Permíteme llevarlo, oh Dios, con dignidad. Permíteme llevarlo, oh Dios, como tú quieres que yo lo lleve. Bajémonos de la nube en la cual nos hemos montado, pensando que somos especiales y que por eso nos escogió Dios. Nosotros no éramos especiales, Dios nos hizo especiales. Pero si nosotros pensamos que está en nosotros esa belleza, pues simplemente Dios la quita de nosotros y ya no queda nada que admirar en cada uno de nosotros. No nos envanezcamos, hermano. Muchos que pensaron que ya ellos podían andar solos, hoy están derribados y en el piso. Muchos que pensaron que ya podían predicar sin necesidad de ir a orar, sin necesidad de presentarse delante de Dios, que podían hablar de Dios sin necesidad de llevar una vida santa delante de Él, hoy en día están sufriendo el dolor de haber despreciado este especial tesoro que un día Dios depositó en sus vidas. Yo no sé si hay alguien aquí en este lugar que se quiera unir a mí en una oración para pedirle a Dios que nos ayude a hacer esas vasijas de barro que Él ha seleccionado. Yo quiero invitar a alguien que quiera venir a este lugar y decirle: Señor, me he equivocado, he cometido errores, pero sigo creyendo que yo soy simplemente una vasija de barro y que la excelencia está en ti, oh Dios. Sigo creyendo que es por tu bondad y tu misericordia que hoy puedo estar en pie delante de ti.
Sigo creyendo, Dios, que si tú te vas de mi vida, quedaré vacío, no quedará nada dentro de mí. Sigo creyendo, Dios, que si tú te vas de mi vida, oh Dios, nunca alcanzaré nada especial. Pero si tú estás, oh Dios, con nosotros, oh, grandes victorias podremos obtener, Padre Celestial. Ayúdanos, oh Dios, a saber llevar ese especial tesoro que has depositado dentro de cada uno de nosotros. Bendito y soberano Dios, tú eres grande.